El Reino Unido es un país donde castillos milenarios conviven con trenes ultrarrápidos y donde cada ciudad parece guardar una historia secreta. ¿Sabías que Londres tiene más de 170 museos y que algunos de sus puentes fueron diseñados para abrirse como si fuesen gigantes mecánicos? Hoy te llevo a un viaje por un reino que, a pesar de su tamaño, ha cambiado el rumbo del mundo. Prepárate, porque esta historia está llena de conquistas, uniones inesperadas y curiosidades que te van a sorprender. Antes de comenzar este viaje por siglos de historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas narrativas del mundo. 1. El comienzo en las islas. Imagina por un momento que retrocedemos miles y miles de años, hasta un tiempo en el que las islas que hoy llamamos Reino Unido eran un lugar silencioso, cubierto por bosques espesos, montañas frías y ríos que corrían libres sin ciudades a su alrededor. Allí vivían los pueblos celtas, grupos que no tenían reyes poderosos ni castillos enormes, pero sí una conexión profunda con la naturaleza. Ellos se organizaban en tribus, cada una con su propio líder, y creían que árboles, animales y ríos tenían espíritus que guiaban la vida. Ahora, pensa conmigo, esas personas no tenían mapas ni estradas y aún así conocían cada rincón del terreno como si fuese una extensión de su cuerpo. Construían casas de madera y barro, usaban pinturas en el cuerpo para ceremonias y contaban historias alrededor del fuego para explicar el mundo. Eran excelentes artesanos. Trabajaban el metal para crear armas, herramientas y hasta joyas con símbolos que representaban su cultura. Lo más fascinante es que estos pueblos celtas fueron los primeros en dar identidad a las islas. Ellos hablaban lenguas que todavía hoy existen en regiones como Escocia, Gales e Irlanda. Nada era moderno, nada era rápido, pero todo estaba vivo y lleno de significado. Y ese modo de vida, tan antiguo e conectado a terra, foi a base sobre a cual todo o que viría depois sería construído. Y es justo aquí, en este escenario primitivo y misterioso, donde comienza la gran historia que formaría uno de los países más influyentes del mundo. Porque, aunque ellos no lo sabían, esas islas tranquilas pronto iban a recibir visitantes, y con ellos, cambios enormes. 2. La llegada del Imperio Romano. Ahora que ya entendemos cómo vivían los celtas en aquellas islas tranquilas, vamos a dar un salto para un momento en que todo cambia de forma radical. Imagina que un día, en el horizonte del mar, aparecen barcos enormes, perfectamente organizados, avanzando como si fueran un ejército flotante. Dentro de ellos venían los romanos, uno de los pueblos más poderosos que el mundo antiguo ya había visto. Los romanos no llegaron por curiosidad, llegaron porque querían expandir su imperio, y Britania, así llamaban a aquellas islas, era un lugar estratégico, lleno de recursos como metales, tierras fértiles y rutas marítimas importantes. Cuando desembarcaron, encontraron los celtas valientes, sí, pero también menos organizados militarmente. Los romanos, por otro lado, formaban líneas perfectas de soldados con escudos, lanzas y una disciplina impresionante. Era casi como comparar un grupo de guerreros improvisados con una máquina de guerra perfectamente calculada. Y fue así que poco a poco comenzaron a conquistar gran parte de la isla, construyendo fuertes, caminos y ciudades. Ellos no solo vinieron para luchar, vinieron para quedarse. Levantaron murallas, como la famosa muralla de Adriano, que marcaba el límite del imperio y separaba las zonas bajo control romano de las tribus más resistentes del norte. Imagina esa muralla como una línea inmensa de piedra cruzando la isla, protegiendo y vigilando al mismo tiempo. Con los romanos llegaron también cosas nuevas que los celtas nunca habían visto. Baños públicos, teatros, mercados, sistemas de alcantarillado y un estilo de vida completamente diferente.
introdujeron nuevas técnicas agrícolas, monedas, escrituras y, claro, su jeito organizado de gobernar. Para muchos habitantes de Britania, aquello era casi como entrar en un nuevo mundo. Pero, aunque los romanos controlaron gran parte de la isla, nunca conquistaron todo. Las tierras más al norte, donde hoy está Escocia, resistieron con fuerza. Y esa división cultural marcaría para siempre la historia de las islas. Lo importante es que, con la llegada del Imperio Romano, Britania dejó de ser apenas un conjunto de tribus separadas y comenzó a transformarse en una sociedad más conectada e estructurada. Y cuando ese enorme imperio finalmente se retirara, las islas tendrían que decidir su propio destino, y es ahí donde nuestra historia sigue tomando forma. Porque cuando los romanos se fueron, dejaron un vacío enorme, y ese vacío sería el comienzo del caos. 3. La retirada romana y el caos. Después de casi 4 siglos de presencia romana, las islas de Britania ya estaban acostumbradas a un modo de vida más organizado. Caminos pavimentados, ciudades con mercados, soldados vigilando la frontera, leyes claras. Todo eso hacía que la vida fuera, al menos, más predecible. Pero entonces algo inesperado comenzó a suceder. El gran imperio romano, ese gigante que parecía invencible, empezó a debilitarse desde dentro. Guerras internas, problemas económicos, invasiones en otras partes de Europa. Y poco a poco, Roma dejó de tener fuerza para mantener sus territorios más lejanos. Y así, en el siglo V, llegó la noticia que cambió todo. Los soldados romanos iban a retirarse de Britania. Imagínate cómo debió sentirse la población local. Durante generaciones habían vivido protegidos por el ejército romano, y de repente se encontraban solos, sin su escudo más poderoso. Era como pasar de vivir dentro de una fortaleza a quedar expuesto en un campo abierto. La salida romana fue rápida. Los gobernadores, los ingenieros, los comerciantes, todos se marcharon. Las ciudades quedaron sin mantenimiento. Los caminos empezaron a deteriorarse y la seguridad desapareció. Y como suele pasar cuando una fuerza que mantiene el orden se retira, el caos empezó a tomar forma. Las tribus locales, que antes convivían bajo control romano, comenzaron a disputar territorios. Grupos enemigos que habían sido contidos por el imperio ahora encontraban las fronteras completamente vulnerables. Y peor aún, pueblos de fuera de las islas, como los pictos del norte y los escotos de Irlanda, empezaron a invadir porque sabían que Britania estaba indefensa. Pero ahí no termina la tormenta. Los propios habitantes de Britania, desesperados por ayuda y sin un ejército fuerte, cometieron un error que marcaría toda la historia posterior. Llamaron a guerreros extranjeros para que los protegieran, y esos guerreros eran los anglos, sajones y jutos. Pueblos que al principio llegaron como aliados, pero muy pronto se darían cuenta de que esas tierras eran fértiles, ricas y vulnerables. Un lugar perfecto para construir su propio futuro. Lo que vino después fue un período de confusión total. Ciudades abandonadas, ataques constantes, tribus que desaparecían y otras que surgían con fuerza. Era como si las islas estuvieran empezando desde cero, pero esta vez sin la estructura romana para guiarlas. Y es precisamente en medio de este caos que nacerán nuevos reinos, reinos que marcarán la siguiente fase de nuestra historia. Porque cuando todo parecía perdido, un nuevo mapa político comenzaría a emerger. Si esta parte de la historia te está atrapando, déjame un like para seguir creando contenidos así. 4. El surgimiento de los reinos anglosajones. Cuando Britania quedó abandonada a su suerte tras la retirada romana, era como una mesa llena de piezas sueltas. No había un poder central, no había ejército organizado y cada región intentaba sobrevivir como podía.
Y fue justamente en este vacío que los anglos, sajones y jutos, aquellos guerreros que habían sido llamados inicialmente como aliados, comenzaron a cambiar la historia de las islas para siempre. Imagina que estos pueblos llegan desde las costas de lo que hoy serían Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. Al principio vienen en barcos simples, buscando trabajo como mercenarios para proteger a los britanos de los ataques bárbaros. Pero cuando se dan cuenta de que Britania es una tierra fértil, con ríos limpios, clima más suave que el del norte y prácticamente sin una autoridad fuerte, deciden quedarse. Y no solo quedarse, sino expandirse. Poco a poco, esos grupos se multiplican y se establecen en diferentes regiones, formando asentamientos que se transforman en unidades políticas. Y es aquí que nacen los primeros reinos anglosajones, cada uno con identidades propias, pero compartiendo la misma base cultural germánica. Entre los más importantes surgieron Wessex, que con el tiempo se volvería uno de los reinos más poderosos. Mercia, ubicada en el centro, fuerte y ambiciosa. Northumbria, al norte, conocida por su cultura y por crear grandes centros religiosos y educativos, y otros reinos menores como Kent, Sussex y Essex, cada uno gobernado por líderes locales que se autoproclamaban reyes. Estos reinos no eran tranquilos, competían constantemente por territorio, recursos y poder. Era como ver un tablero de xadrez vivo, donde cada pieza tenía sus propias ambiciones. A veces hacían alianzas, otras veces se enfrentaban en guerras brutales. Pero lo interesante es que incluso en medio de tanta lucha comenzaron a construir algo nuevo, un sentido de identidad inglesa. Los anglosajones trajeron su idioma, que con el tiempo se transformaría en el inglés antiguo, nuevas formas de agricultura, nuevas leyes y un estilo de vida organizado en aldeas. Construyeron casas de madera, salones comunales para reuniones y sistemas simples de justicia. También se convirtieron al cristianismo con el pasar 2 séculos, lo que ayudó a unificarlos culturalmente. Sin embargo, la estabilidad nunca duraba demasiado. Y mientras estos reinos crecen y se fortalecen lejos al norte y al otro lado del mar, otro peligro se aproxima. Un peligro que llegaría con barcos largos, velas coloridas y guerreros que no temían nada. Porque el ascenso de los reinos anglosajones fue solo el comienzo de una nueva era, una era en la que el sonido de los martillos y las cosechas sería reemplazado por el rugido de los vikingos. 5. La amenaza vikinga. Justo cuando los reinos anglosajones empezaban a encontrar cierto equilibrio, aunque fuera un equilibrio frágil y lleno de rivalidades, el sonido del mar trajo un nuevo capítulo a la historia de Britania. Imagina una mañana tranquila en la costa, pescadores trabajando, aldeas despertando, niños corriendo, y de repente en el horizonte aparecen barcos largos, delgados, veloces, con cabezas de dragón talladas en la proa. Eran los vikingos, y su llegada cambiaría todo. Los vikingos venían principalmente de Noruega, Dinamarca y Suecia, y no eran solo guerreros, eran navegantes extraordinarios, agricultores, comerciantes y exploradores. Pero en esta primera fase, lo que más llamaba la atención era su ferocidad en combate. Se movían con una rapidez que los anglosajones no esperaban. Llegaban, atacaban aldeas, saqueaban monasterios que guardaban tesoros, alimentos y manuscritos valiosos y desaparecían antes de que un ejército pudiera reaccionar. Para que te hagas una idea, muchos monasterios eran como los bancos de la época, y verlos arder debió ser un choque enorme para los habitantes de Britania. Los vikingos no solo tomaban riquezas, también se llevaban personas, ganado y todo lo que pudiera servirles. Con el tiempo, estos ataques dejaron de ser simples incursiones rápidas. Los vikingos comenzaron a instalarse en el territorio, fundaron comunidades, cultivaron la tierra y criaron familias.
empezaron a formar parte del paisaje político y cultural de la isla. Regiones enteras, como el norte y el este de Inglaterra, pasaron a ser controladas por ellos en lo que se llamó el Danelaw, un territorio donde las leyes y costumbres escandinavas dominaban. Esto generó un enorme desafío para los reinos anglosajones. Muchos colapsaron, otros se debilitaron profundamente. Pero entre todos ellos, uno comenzó a destacar: Wessex, el reino del sur. Bajo líderes como Alfredo el Grande, Wessex resistió con fuerza. Reorganizó su ejército, construyó fortalezas y creó un sistema de defensa inteligente para enfrentar la amenaza vikinga. La lucha entre anglosajones y vikingos no fue solo una guerra por tierras, fue una batalla cultural. Dos modos de vida completamente diferentes chocaron: el mundo agrícola y cristiano de los anglosajones contra el mundo marítimo, guerrero y pagano de los pueblos nórdicos. Pero, increíblemente, este choque también generó intercambios. Palabras nórdicas entraron al inglés, técnicas de navegación se compartieron y con o tempo até algunas familias se misturaran. Lo que empezó como una pesadilla se transformó también en parte de la identidad inglesa. Y cuando parecía que los vikingos podían dominarlo todo, un movimiento decisivo empezó a tomar forma. Porque de este caos, de esta lucha constante, surgiría a idea de unificación, algo que mudaría o rumbo da historia para siempre. 6. La unificación bajo un solo rey. Después de décadas de ataques vikingos, alianzas rotas y reinos anglosajones debilitados, parecía que Inglaterra nunca volvería a ser un lugar estable, pero justo en medio de ese caos, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia: Alfredo el Grande, rei de Wessex. Y aquí es donde nuestra narrativa comienza a tomar forma de verdad. Imagina a Alfredo como alguien que entendió algo que nadie antes había comprendido: que luchar reino contra reino era inútil si el enemigo era tan fuerte y tan persistente como los vikingos. Así que él pensó diferente. En vez de actuar como un rey aislado, empezó a actuar como un líder para todas las tierras anglosajonas, no por fuerza, sino por estrategia. Alfredo reorganizó su ejército, creó un sistema de defensa basado en fortalezas distribuidas por todo el territorio, llamadas burhs, y además estableció una armada para enfrentar a los vikingos en el mar, algo que los anglosajones prácticamente no hacían. Fue un cambio completo de mentalidad. Pero lo más importante es que él entendió que un reino fuerte no se hace solo con armas, sino con educación, leyes claras y estabilidad. Reconstruyó escuelas, tradujo libros importantes al inglés antiguo y estableció bases para un sistema legal que organizó mejor a sociedad. Su resistencia funcionó. Los vikingos no desaparecieron, mas tuvieron que negociar. Y poco a poco, los reinos anglosajones comenzaron a ver en Wessex una lideranza confiable. Después de la muerte de Alfredo, su hijo y su nieto continuaron ese proyecto, expandiendo el territorio anglosajón y recuperando zonas que habían sido tomadas por los nórdicos. Y así es como ocurre algo extraordinario. Por primera vez, varios reinos separados comienzan a funcionar como uno solo. No fue un proceso rápido, no fue una decisión unánime, pero fue un movimiento continuo, casi inevitable. Las viejas rivalidades perdieron fuerza ante la necesidad de sobrevivir. Finalmente, bajo el reinado de Atelstan, neto de Alfredo, se logra algo histórico: la unificación de Inglaterra. Él fue reconocido como el primer rey de toda la nación inglesa. Imagina eso. Después de siglos de tribus, invasiones, guerras internas y amenazas externas, un único gobierno consiguió unir povos que antes mal se toleraban. Esta unificación no solo trajo estabilidad, sino también una nueva identidad. La idea de Inglaterra como país comenzó realmente aquí.
Y aunque aún habría desafíos gigantescos, incluyendo una conquista extranjera que estaba por llegar, el camino hacia un reino unificado ya estaba marcado. Y es precisamente esta nueva estabilidad la que abre la puerta a un acontecimiento que lo cambiaría todo aún más profundamente: la conquista normanda. 7. La conquista normanda. Ahora sí, amigo, llegamos a un momento que cambia por completo la historia de Inglaterra. Y te digo con calma, como si estuviéramos sentados tomando un café, nada volvería a ser igual después de esto. Porque la conquista normanda, en el año 1066, no fue solo una guerra. Fue un giro total en la cultura, el idioma, el poder y hasta la forma en que la gente vivía y trabajaba. Imagina esto conmigo. Inglaterra acababa de unificarse bajo un solo rey, estaba tratando de encontrar estabilidad, cuando de repente llega un duque desde el otro lado del mar, Guillermo, el duque de Normandía, un líder decidido, calculador y absolutamente seguro de que tenía derecho al trono inglés. Él no vino de sorpresa, vino convencido de que la corona le pertenecía, basándose en acuerdos políticos y juramentos que, según él, habían sido quebrados. Y aquí empieza la tensión. Por un lado, estaba Haroldo Godwinson, el rey inglés recién coronado, intentando defender su tierra de invasiones por todos lados. Y por el otro, Guillermo, reuniendo un ejército enorme, bien equipado, disciplinado y con algo que pesa mucho en una batalla: confianza absoluta. Te hago imaginar la escena: el viento del Canal da Mancha soplando fuerte, centenas de barcos normandos avanzando, el cielo gris, los soldados preparados con arcos, lanzas y caballos. Era una visión impresionante, casi cinematográfica. Cuando los normandos llegan, Haroldo corre para enfrentarlos, y aquí entra la famosa batalla de Hastings. Fue intensa, larga, cansadora. Los ingleses formaron un muro de escudos casi imposible de romper, pero Guillermo no era de rendirse fácilmente. Fingió retiradas estratégicas, engañó a los defensores y poco a poco rompió la resistencia inglesa. Y en un momento decisivo, Haroldo muere en la batalla. A partir de ahí, el peso del combate cambia por completo. Guillermo avanza, toma control y finalmente es coronado como Guillermo I, el Conquistador, el nuevo rey de Inglaterra. Pero mira, la parte más interesante no es solo ganó la batalla, no. Lo impactante es todo lo que vino después. Guillermo reorganizó el país desde la raíz. Trajo nuevas leyes, entregó tierras a nobles normandos leales a él, construyó castillos por todo el reino, como la Torre de Londres, para mantener control y seguridad. Y lo más curioso, el idioma inglés empezó a mezclarse con el francés normando. Palabras del día a día cambiaron, el modo de hablar cambió, la cultura entera se transformó. Fue una conquista militar, sí, pero también cultural, social y política. Y todo esto conecta directamente con lo que veremos en el próximo capítulo, porque a partir de este momento, Inglaterra empieza a tomar la forma de un reino más fuerte, más estructurado, más conectado con Europa y con una identidad que estaba apenas comenzando a nacer. Si estás listo, seguimos adelante, porque a partir de aquí, la historia solo se vuelve aún más interesante. Cuéntame en los comentarios qué país te gustaría ver en el próximo episodio. 8. La Edad Media inglesa. Bien, ahora que Inglaterra había sido transformada por la conquista normanda, entramos en una etapa larga, compleja y fascinante, la Edad Media inglesa. Y te lo voy a contar como si estuviéramos conversando tranquilamente, porque aunque este periodo parezca distante, está lleno de momentos que moldean la Inglaterra que conocemos hoy. Mira, después de que Guillermo el Conquistador tomó el poder, Inglaterra empezó a caminar por un camino completamente nuevo. Y aquí vale imaginar la escena.
Ciudades pequeñas rodeadas de murallas, castillos enormes dominando el paisaje, campos llenos de campesinos trabajando de sol a sol. Todo bajo un sistema social muy rígido, casi como una escalera en la que cada persona tenía un lugar fijo. A esto se le llama feudalismo, y era el corazón de la vida medieval. Los reyes gobernaban, los nobles cuidaban de las tierras, los caballeros protegían y los campesinos trabajaban. No era una vida fácil, pero era la vida que la mayoría conocía. Y claro, como ya te conté, los normandos no solo dominaron militarmente, también trajeron su manera de administrar, construir y organizar. Por eso, en esta época empezaron a surgir castillos fortísimos, hechos para controlar territorios y proteger a la población. La Torre de Londres, por ejemplo, no era solo un símbolo, era una forma de mostrar poder y ordenar el reino. Pero la Edad Media en Inglaterra no fue solo castillos y caballeros, fue también un tiempo de cambios profundos. Las ciudades empezaron a crecer, el comercio se fortaleció, surgieron nuevas rutas, nuevos oficios y una sociedad más dinámica. La Iglesia tuvo un papel enorme, influenciando la vida cotidiana, la educación, las leyes y hasta la forma como la gente entendía el mundo. Y claro, no podemos olvidar los momentos turbulentos. Inglaterra vio conflictos internos, disputas por el trono, tensiones entre reyes y nobles, y guerras que marcaron profundamente la historia. Es como si, a cada paso, el país estuviera intentando equilibrarse entre tradición y cambio. Lo interesante es que todo esto, desde la estructura feudal hasta la aparición de nuevas ciudades, preparó el terreno para transformaciones todavía mayores. Fue en la Edad Media que se plantaron las semillas de algo que veremos en los próximos capítulos. Una Inglaterra que empieza a fortalecerse, a buscar más participación, a repensar la forma de gobernar y a consolidar su identidad como reino. Y justo por eso, este periodo funciona como un puente natural para lo que viene después. Porque, aunque la Edad Media parezca lejana, fue ella quien dejó a Inglaterra lista para un nuevo tipo de poder, nuevas leyes y poco a poco un país cada vez más unido y consciente de sí mismo. Si te parece bien, seguimos adelante, porque lo próximo se vuelve aún más emocionante. 9. La unión con Escocia. Y ahora que ya entendemos cómo Inglaterra salió de la Edad Media más fuerte, más organizada y con una identidad mucho más definida, llegamos a un punto decisivo en su historia, la unión con Escocia. Y te prometo, esto no es solo un acuerdo político seco, es casi como ver dos vecinos que después de siglos de discusiones y peleas, finalmente deciden construir una casa juntos. Imagina Inglaterra y Escocia como dos reinos que compartían la misma isla, pero durante cientos de años habían vivido en constante tensión. Hubo guerras, invasiones, alianzas que duraban poco. Era una relación complicada, casi como un ciclo constante de vamos a conversar e intentemos después. Pero algo empezó a cambiar cuando las dinastías reales comenzaron a mezclarse. El gran punto de virada ocurrió en 1603, cuando Jacobo VI de Escocia se convirtió también en Jacobo I de Inglaterra. De repente, por una cuestión de herencia, los dos reinos tenían el mismo rey. Esto no significaba todavía que eran un solo país, pero sí que ambos estaban siendo dirigidos por la misma persona. Fue un primer paso importante, casi como cuando dos equipos diferentes empiezan a compartir el mismo entrenador. Aún así, la unión oficial no llegó de inmediato. Fueron más de 100 años de negociaciones, desacuerdos y debates. Inglaterra y Escocia tenían sistemas políticos distintos, economías diferentes y tradiciones muy fuertes. Naturalmente, unir todo eso no era simple. Pero también había un deseo creciente de estabilidad, seguridad y acceso a nuevos mercados.
y cuando los dos países se dieron cuenta de que juntos serían más fuertes y podrían participar de manera más competitiva en el comercio mundial, las conversas finalmente empezaron a tomar forma. Entonces llegó 1707, un año clave. Ese fue el momento en que se firmaron los famosos Actos de Unión, que unieron oficialmente los dos reinos bajo un mismo parlamento y un mismo Estado, el Reino de Gran Bretaña. No fue una decisión tomada a la ligera. Hubo debates intensos, protestas, apoyos, dudas, pero al final se estableció un acuerdo que cambiaría para siempre la historia de la isla. Piensa en lo que eso representó. Inglaterra, que venía de una Edad Media compleja y de una construcción lenta de su identidad, ahora mezclaba su destino con Escocia, un reino orgulloso, con cultura propia y con una fuerza increíble en diversas áreas, como educación, comercio y pensamiento filosófico. Juntos, estos dos países comenzaron una nueva etapa que influenciaría no solo Europa, sino el mundo entero. Y claro, esta unión no borró las diferencias culturales. Escocia continuó con su sistema legal propio, su educación propia y un sentido de identidad muy fuerte. Pero ahora, los dos caminaban bajo una misma corona, construyendo proyectos conjuntos y participando de decisiones que marcarían los siglos siguientes. Este momento funciona como un portal para lo que veremos a continuación. Un país que comienza a expandirse, a consolidarse como potencia y a influenciar profundamente la historia mundial. Porque, con la unión sellada, Gran Bretaña estaba lista para entrar en un capítulo completamente nuevo y gigantesco. 10. La incorporación de Irlanda. Y ahora que Inglaterra y Escocia ya caminaban bajo un mismo estandarte, parecía que la historia de la isla estaba entrando en una etapa de consolidación, pero faltaba una pieza muy importante del rompecabezas: Irlanda. Y te aviso desde ya, esta parte de la historia es intensa, compleja y profundamente humana. Para entender la incorporación de Irlanda, primero tenemos que recordar que la relación entre Inglaterra e Irlanda venía de lejos, y no era sencilla. Desde la Edad Media, Inglaterra había ejercido influencia en partes de Irlanda, y con el tiempo, ese control fue aumentando. Pero Irlanda tenía, y sigue teniendo, una cultura fuerte, una identidad muy arraigada y una población que, en muchos momentos, no se sentía representada por las decisiones tomadas en Londres. Cuando llegamos al siglo XVII y XVIII, la situación se volvió aún más delicada. Irlanda tenía tensiones religiosas, sociales y económicas. La mayoría de los irlandeses era católica, mientras que en Inglaterra predominaba el protestantismo. Esa diferencia no era solo espiritual, influía en la política, en la distribución de tierras y en las oportunidades. Era como si dos visiones de mundo convivieran en el mismo espacio, pero sin conseguir dialogar plenamente. Entonces, ¿cómo se llega a la incorporación? Después de una serie de conflictos, incluyendo revoltas, confrontos armados y mucha inestabilidad, el gobierno británico comenzó a ver la necesidad de integrar Irlanda de manera más completa al sistema político. La idea era que estar unidos bajo un solo parlamento ayudaría a traer estabilidad, más control y al mismo tiempo permitiría integrar Irlanda a un proyecto mayor que ya incluía a Escocia e Inglaterra. Así, en 1801, entraron en vigor los Actos de Unión entre Gran Bretaña e Irlanda, y ese fue el momento en que nació oficialmente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En el papel, Irlanda ahora formaba parte del mismo Estado, con representación en el Parlamento británico y un lugar dentro de la estructura política del Reino Unido. Pero aquí viene un punto esencial para entender esta fase. Aunque la unión existía legalmente, el sentimiento dentro de Irlanda era muy diverso. Muchos aceptaron la unión esperando mejoras, otros la rechazaron desde el primer día. Y esa tensión marcaría profundamente la historia de los siglos siguientes.
La incorporación no resolvió todos los problemas, pero transformó completamente la estructura del país y creó un escenario que, con el tiempo, llevaría a debates muy intensos, movimientos de autodeterminación y, eventualmente, a un nuevo cambio en el mapa del Reino Unido. Aún así, lo que importa para este momento de la narrativa es que desde 1801, el Reino Unido ya tenía su forma más amplia. Inglaterra, Escocia, Gales, que ya estaba integrado hacía siglos, e Irlanda caminaban bajo un mismo sistema. Este era el Reino Unido, que entraría en una de las fases más poderosas y globales de su historia. La expansión económica, científica y naval que estaba a punto de venir con la revolución industrial. Y es justo ahí, con este enorme estado recién formado, donde se abre nuestro próximo capítulo. ¿Listo para seguir? 11. La Revolución Industrial. Y ahora que el Reino Unido ya estaba formado con Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda bajo un mismo sistema, llegó el momento que cambiaría no solo la historia del país, sino la del mundo entero. Así entramos en la Revolución Industrial, un capítulo tan transformador que es casi imposible imaginar nuestra vida moderna sin él. Quiero que visualices esto conmigo. Imagina un país que durante siglos vivió del campo, de artesanos que trabajaban a mano, de pequeños talleres familiares, y de repente algo empieza a moverse. Nuevas ideas, nuevas máquinas, nuevas formas de producir. Es como si una chispa de creatividad hubiese explotado dentro del Reino Unido y encendido una cadena gigantesca de innovaciones. Todo comienza alrededor de mediados del siglo XVIII, cuando inventores británicos empezaron a desarrollar máquinas capaces de hacer en minutos lo que antes se tardaba horas o incluso días. La máquina de hilar, el telar mecánico, la máquina de vapor, eran como magia para la época, y cada una de esas innovaciones convertía al país en un gigante más preparado para producir y crecer. Pero, ¿por qué el Reino Unido fue el escenario perfecto para esto? Varias razones se juntaron al mismo tiempo. Tenía abundancia de carbón, el combustible que alimentaba las nuevas máquinas. Contaba con ríos navegables y puertos que ayudaban al transporte y al comercio. Poseía capital disponible para invertir en industrias. Y había estabilidad política suficiente para que las personas se animaran a arriesgar nuevas ideas. Es como si todos los ingredientes estuvieran allí esperando que alguien encendiera el fuego. Y una vez que comenzó, nada detuvo el crecimiento. Fábricas gigantes se levantaron. Ciudades como Manchester, Liverpool y Birmingham se transformaron en centros industriales impresionantes. Miles de personas dejaron el campo para trabajar en las nuevas industrias, y eso creó un cambio social enorme. Por supuesto, no todo fue perfecto. El ritmo acelerado trajo desafíos fuertes, jornadas largas, condiciones difíciles para los trabajadores, contaminación y una desigualdad que se volvía cada vez más visible. Pero aquí es importante mantener la imparcialidad. La revolución industrial tuvo impactos positivos y negativos, como toda gran transformación histórica. Lo que nadie puede negar es que redefinió completamente la forma en que las personas producían, vivían y se relacionaban con el mundo. Y mientras todo eso sucedía dentro del país, hacia afuera, el Reino Unido ganaba fuerza. Su capacidad de producir en masa, su creciente poder naval y su economía en expansión lo colocaron en el centro del comercio mundial. No era solo un país industrializado, era un país que comenzaba a influenciar el planeta entero. Este momento de la historia funciona como una puerta gigante que se abre hacia la modernidad. A partir de aquí, el Reino Unido ya no sería solo un conjunto de reinos unidos por acuerdos, se convertiría en una potencia global. Y esa nueva posición marcaría profundamente el siguiente capítulo que vamos a explorar. Y si aún no te has suscrito,
Este es el momento. Únete a la comunidad que ama aprender de manera sencilla y apasionante. 12. El auge del Imperio Británico. Y después de la Revolución Industrial, que encendió motores, chimeneas y nuevas ideas por todo el país, el Reino Unido estaba listo para dar un salto todavía mayor. Un salto que lo llevaría a convertirse en uno de los imperios más extensos y conocidos de la historia. Sí, aquí entramos en un capítulo enorme, el auge del Imperio Británico. Quiero que te imagines esto con claridad. A comienzos del siglo XIX, el Reino Unido no solo producía más rápido que casi cualquier otro país del mundo, también tenía una de las flotas navales más poderosas. Sus barcos viajaban miles y miles de kilómetros, conectando puertos, transportando mercancías y estableciendo rutas comerciales en lugares donde antes casi no se veía la bandera británica. Ese crecimiento económico, sumado a un fuerte control marítimo, permitió que el Reino Unido empezara a expandirse territorialmente, formando colonias, protectorados y dominios alrededor del planeta. África, Asia, Oceanía, América del Norte. En cada región había territorios bajo influencia británica. De hecho, en su punto más alto se decía que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico, porque siempre había alguna parte del imperio donde era de día. Pero es importante tratar este tema con equilibrio. El imperialismo británico fue complejo y tuvo impactos muy distintos dependiendo del lugar. En algunos territorios se desarrollaron infraestructuras, sistemas administrativos y comercio internacional. En otros, hubo conflictos, tensiones, explotación y resistencia. Cada región vivió su propia historia y el conjunto de todas ellas formó un capítulo enorme y diverso. Dentro del Reino Unido, esta expansión también cambió la percepción del país sobre sí mismo. Londres se convirtió en un centro mundial de finanzas, ideas y cultura. Los avances científicos y tecnológicos británicos se difundieron globalmente, y muchos inventores e intelectuales de la época contribuían a ese clima de crecimiento continuo. La reina Victoria, que gobernó durante gran parte del siglo XIX, se convirtió en símbolo de esta era. Su reinado, conocido como la Era Victoriana, fue un período de contrastes: prosperidad económica, crecimiento urbano, avance científico, pero también desigualdades sociales y debates sobre los límites éticos del imperialismo. Es un momento histórico en el que la grandeza y los desafíos caminaban lado a lado, y mientras el imperio parecía imparable, nuevas tensiones empezaban a aparecer. Otros países crecían, surgían nuevas potencias, y el mundo se preparaba para entrar en el siglo XX, un siglo que pondría a prueba a todas las naciones, incluso a las más poderosas. El Imperio Británico estaba en su punto más alto, pero pronto enfrentaría un escenario que cambiaría todo. Un escenario que sacudiría no solo a Europa, sino al planeta entero. Y es ahí donde se conecta nuestro próximo capítulo. ¿Listo para continuar? 13. Las guerras mundiales. Y ahora que el Imperio Británico estaba en su punto más alto, con territorios, comercio y presencia en casi todos los continentes, llegó un momento que nadie esperaba, un momento que sacudiría al mundo entero y pondría a prueba incluso a las naciones más poderosas. Entramos en uno de los capítulos más intensos de toda la historia moderna: las guerras mundiales. Imagina conmigo. El siglo XX comienza con un mundo lleno de tensiones. Grandes potencias compiten por territorios, influencias y recursos. Era como si todos los países estuvieran en una mesa enorme, cada uno moviendo sus piezas, sospechando del otro, esperando el próximo paso. Y en ese clima tan tenso, una chispa en 1914 bastó para hacer estallar el conflicto. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido se unió a sus aliados para enfrentar a las potencias centrales. No era una guerra pequeña ni rápida.
Fue una guerra de trincheras, de barro, de frío, de millones de soldados enfrentándose en condiciones terribles. Y el Reino Unido no solo luchó con su propio ejército, sino también con tropas procedentes de varios territorios del imperio. Londres vio algo nunca antes visto. Jóvenes de todas partes del reino y de diferentes culturas y regiones bajo dominio británico, embarcando hacia un conflicto lejano. Fue una guerra que transformó la economía, la sociedad y la visión del mundo. Cuando terminó en 1918, el Reino Unido había ganado, pero a un costo gigantesco. Vidas perdidas, ciudades agotadas y una población marcada por el dolor. Sin embargo, el mundo no aprendió la lección tan rápido. Apenas 2 décadas después, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto aún más devastador. Esta vez, el Reino Unido se encontró luchando contra la Alemania nazi, que avanzaba rápidamente por Europa. Y aquí hay un momento que merece ser visualizado. 1940. Francia cae. Gran parte de Europa ya está ocupada. Y el Reino Unido queda prácticamente solo enfrentando a una potencia que parecía imparable. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más recordados. La Batalla de Inglaterra. Miles de aviones surcaban los cielos británicos en combates casi diarios. Ciudades como Londres, Coventry y Liverpool sufrían bombardeos intensos durante la noche, mientras la población buscaba refugio en estaciones de metro, sótanos y túneles. Era una prueba de resistencia, de miedo, de coraje, pero también de unidad. Y contra todas las expectativas, el Reino Unido resistió. Resistió cuando estaba solo. Resistió cuando parecía imposible. Resistió en el aire, en el mar y en su propia gente. Fue un punto de inflexión en la guerra. A partir de 1941, con la entrada de nuevos aliados, la balanza comenzó a cambiar. Después de años de sufrimiento, la guerra finalmente terminó en 1945 con la derrota de las potencias del eje. El Reino Unido volvió a estar del lado vencedor, pero, igual que en la guerra anterior, a un costo enorme. Las guerras mundiales cambiaron al país para siempre. Cambiaron su economía, su política, su relación con los territorios coloniales, su visión del mundo. Y marcaron el inicio de una nueva etapa, la del declive del imperio y la búsqueda de un nuevo papel en un mundo completamente distinto. Y es precisamente ese proceso, ese periodo de reconstrucción, transformación y redefinición, lo que nos llevará directamente al próximo capítulo de esta historia. ¿Seguimos? 14. La reconstrucción y el mundo moderno. Y después de enfrentar 2 guerras que sacudieron las bases del planeta, el Reino Unido se encontró ante un desafío completamente diferente: reconstruirse. No era cuestión de levantar solo edificios o puentes, era reconstruir vidas, esperanzas, la economía y una identidad nacional que había cambiado para siempre. Así entramos en un capítulo crucial: la reconstrucción y el mundo moderno. Quiero que imagines el país en 1945, calles destruidas, industrias desgastadas, familias intentando recomenzar, un gobierno lidiando con deudas enormes y un imperio que ya no podía mantenerse como antes. Era como despertar después de una tormenta inmensa y darse cuenta de que el paisaje había cambiado por completo. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de todas las dificultades, el Reino Unido no se quedó paralizado. Comenzó un proceso profundo para rediseñar su sociedad. Y uno de los pasos más significativos fue la creación del NHS, National Health Service, en 1948, un sistema de salud pública gratuito que transformó la vida de millones de británicos y se convirtió en uno de los símbolos del país moderno. Al mismo tiempo, surgió el llamado Estado de Bienestar, con políticas destinadas a apoyar a las personas en momentos de dificultad, mejorar la educación, garantizar condiciones mínimas de vida y reconstruir la economía desde abajo.
El objetivo era claro, que el país se levantara unido sin dejar a nadie atrás. Pero, mientras todo eso sucedía en casa, en el exterior el mundo también cambiaba rápidamente. Diversos territorios del Imperio Británico comenzaron a buscar su independencia, y el Reino Unido, consciente de la nueva realidad global, inició un proceso gradual de descolonización. India, Pakistán, países africanos, caribeños y asiáticos fueron conquistando su autonomía política, redefiniendo el mapa mundial y poniendo fin a la época del imperio. Esto no significó el aislamiento del Reino Unido. Al contrario, el país comenzó a construir una nueva forma de relacionarse con el mundo, basada en alianzas económicas, diplomáticas y culturales. Se unió a organizaciones internacionales, participó en nuevos acuerdos comerciales y más tarde ingresó en la Comunidad Europea, aunque su relación con Europa sería compleja y seguiría evolucionando en las décadas siguientes. Mientras tanto, dentro del país, la cultura británica explotaba con fuerza. La música, con artistas como The Beatles, The Rolling Stones y después tantos otros, puso al Reino Unido en el centro de la revolución cultural de los años 60. La literatura, el cine, la moda y la ciencia también ganaron un protagonismo impresionante. Era un país reinventándose no solo en lo político y económico, sino también en lo cultural. Las industrias cambiaron. El carbón y las fábricas pesadas dieron paso a la tecnología, los servicios, la educación y la innovación científica. Ciudades como Londres se transformaron en centros globales de finanzas y cultura, mientras Escocia, Gales e Irlanda del Norte fortalecían sus identidades y desarrollos propios. En pocas palabras, el Reino Unido pasó de ser un imperio gigantesco a convertirse en una nación moderna que buscaba su lugar en un mundo nuevo. Fue un proceso de adaptación, de desafíos, de debates, pero también de crecimiento y creatividad. Y todo esto nos lleva finalmente al último capítulo, donde entenderemos cómo este país, con siglos de historia, llegó a convertirse en la nación que conocemos hoy. ¿Listo para concluir este viaje? 15. El Reino Unido en el siglo XXI. Y así, después de un siglo XX marcado por reconstrucciones, alianzas y enormes transformaciones, llegamos al escenario que muchos de nosotros conocemos de primera mano. El Reino Unido del siglo XXI. Un país que sigue siendo influyente, diverso y, sobre todo, lleno de contrastes que lo hacen fascinante. Mira, imagina que el Reino Unido entra en este nuevo siglo con una larga experiencia, con un aprendizaje constante de cada desafío, y que ahora intenta encontrar su lugar en un mundo que cambia más rápido que nunca. Esto incluye cuestiones económicas, culturales, tecnológicas y sociales que condicionan la vida de millones de personas cada día. Por ejemplo, la globalización transformó profundamente la economía británica. Londres, que ya era un gigante financiero, se convirtió ainda más en un centro mundial donde empresas, bancos y culturas se cruzan como si fuera un gran cruce de caminos. Es una ciudad donde puedes escuchar 10 idiomas en una misma calle y donde conviven tradiciones centenarias con tecnologías que parecen do futuro. Pero claro, este siglo también trae desafíos y uno de los más conocidos y comentados es el Brexit. Sin entrar en opiniones políticas, porque aquí estamos para contar la historia y no para juzgarla, lo que podemos decir es que esta decisión representó un momento decisivo para el país. O Reino Unido, por medio de un referéndum en 2016, votó por salir de la Unión Europea. ¿Qué significa eso en palabras simples? Significa que el país eligió seguir su propio camino, tomando sus propias decisiones sobre comercio, fronteras y leyes, algo que abrió debates intensos tanto dentro como fuera del país. Al mismo tiempo, el Reino Unido del siglo XXI destaca por su vibrante cultura, verdaderamente global.
Desde la música, con artistas que lideran los rankings mundiales, hasta el cine, la literatura, la moda y la ciencia. Es la tierra que dio vida a Harry Potter, que revolucionó la música con el rock británico y que continúa influyendo al mundo con ideas, investigación e innovación. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la diversidad. El Reino Unido moderno es un mosaico de pueblos, religiones, estilos de vida, tradiciones y sueños. Esta mezcla a veces genera tensiones, pero también genera una riqueza cultural que muy pocos países pueden igualar. Finalmente, el Reino Unido afronta el siglo XXI intentando equilibrar su poderoso pasado con los desafíos modernos. El cambio climático, los avances tecnológicos, los debates sociales y las relaciones internacionales. Es como un gigante que sigue caminando, aprendiendo y reinventándose. Y lo más interesante es que todos presenciamos esta historia en directo. Y así continuamos, porque el viaje de este país está lejos de terminar. Y así termina nuestro viaje por el Reino Unido, un territorio pequeño en mapa, pero gigantesco en influencia. Un lugar donde cada pedra, cada rey, cada ciudad y cada batalla dejaron marcas que a un oje moldan el mundo. Si algo nos enseña esta historia es que las naciones no nacen fuertes, se construyen con tiempo, coraje y transformación. Y el Reino Unido es la prueba viva de que incluso entre crisis, uniones y rupturas, un país puede reinventarse una y otra vez. Gracias por acompañarme y recuerda, la historia del mundo sigue esperando por ti. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta narrativa, suscríbete, comparte y vuelve mañana para otra historia que te hará viajar sin salir de casa.